Era una mañana nublada cuando recibimos la orden de realizar una misión de vigilancia en una zona costera remota de México. La atmósfera tensa se palpaba entre los miembros de mi escuadrón de la Marina. Habíamos recibido informes de actividades sospechosas, pero lo que ocurrió aquella noche marcaría nuestras vidas para siempre. El lugar era un antiguo pueblo de pescadores, cuyas casas de madera parecían entrelazarse con la vegetación salvaje. Los lugareños hablaban en susurros sobre sucesos extraños. No les di importancia. La misión era lo primero y lo único que debía concentrar mi atención. Sin embargo, a medida que caía la noche, una inquietud comenzó a apoderarse de mí. Colocamos a nuestros puntos de observación y establecimos un perímetro. Nuestras luces apenas iluminaban el camino, formando sombras que se movían de forma inquietante. En medio de la oscuridad escuché el ruido de pasos detrás de mí, un crujido sutil en la maleza. Asumí que era uno de mis compañeros, así que decidí no prestarle atención. A medida que avanzaba la noche noté que el aire se tornaba más denso, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. De repente la radio comenzó a fallar. Las voces se interrumpían y los mensajes se distorsionaban. Nos encontrábamos completamente aislados. En ese momento, una sensación de pánico comenzó a surgir entre nosotros. Fue entonces cuando lo vi, una figura alta que apareció entre los árboles, con un brillo extraño. Yo me quedé paralizado unos segundos, intentando convencerme de que era un reflejo o bien una alucinación causada por la tensión. Pero mis instintos me decían que no estaba imaginando nada. La figura pareció observarnos con un interés casi palpable. Yo lancé un grito, alertando a mis compañeros. Al voltear, la figura desapareció. No hubo un sonido ni un rastro que pudiera indicar su presencia. Mis compañeros llegaron corriendo y les conté lo que había visto. Aunque algunos se burlaron de mí, noté que todos estaban más nerviosos de lo habitual. Poco después, uno de nuestros hombres desapareció sin dejar rastro. Era un marino experimentado, y todos creíamos que había ido a revisar la zona de la playa. La búsqueda comenzó, pero no había ningún indicio de su paradero. El silencio se hacía más denso, y cada minuto que pasaba se convertía en una agonía. Cerca de la medianoche logramos encontrar su linterna en la orilla del mar. Miré hacia el horizonte y por un instante creí ver una figura justo en la línea del agua, como si estuviera llamando a alguien. Pero no era mi compañero. Era de nuevo aquella misma silueta que había observado antes. Me sentí abrumado y un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no puede estar pasando, pensé. Ya no había vuelta atrás. La tensión se hacía insoportable. A pesar de nuestras precauciones, la naturaleza parecía conspirar en nuestra contra. Ruidos extraños surgían, y el viento susurraba como si hablara en un idioma perdido. La sensación de ser observado se hizo más intensa. Finalmente, al amanecer, decidimos retirarnos y poner fin a la misión. La búsqueda había sido infructuosa y había comenzado a pesar. Al dejar el pueblo, muchos de mis compañeros murmuraron que lo que habíamos experimentado esa noche no era algo natural. Aunque nunca encontramos a nuestro compañero desaparecido, lo que viví se grabó en mi memoria y así será para siempre. No sé si fue un espejismo del desgaste mental o si realmente había algo más en aquella costa. Solo sé que hay momentos en los que lo paranormal se cruza con la realidad, dejando una marca imborrable en aquellos que tienen el infortunio de vivirlo. Hola a todos. Soy un exmarino y durante mi tiempo en la Armada tuve varias experiencias, pero principalmente dos fueron las más fuertes y que de cierta forma me hicieron ver que existen energías o seres que van más allá de toda nuestra comprensión. Es importante aclarar que por cuestiones de seguridad voy a omitir ciertos datos como el lugar exacto donde ocurrió esto,
o a qué unidad pertenecía, así como los nombres de los involucrados. Todo comenzó cuando fuimos desplegados a una región montañosa en el estado de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos. Nuestra misión era realizar patrullajes y operaciones de vigilancia en esa zona, debido a la creciente presencia del crimen organizado. Recuerdo que en la víspera de nuestro despliegue, uno de mis compañeros, a quien llamábamos el Halcón, por su agudeza visual y capacidad de observación, se acercó a mí y me dijo: «Oye, carnal, tengo un mal presentimiento sobre esta misión. Algo me dice que nos vamos a meter en un problemón bien grande». Yo lo miré extrañado, pues el Halcón era uno de los marinos más experimentados y confiables de nuestro pelotón. Verlo así con cierta preocupación me desconcertó un poco. Le pregunté que qué le pasaba y él me respondió: «No sé, bro. Es como si algo me estuviera advirtiendo que nos metemos en un asunto bien terrible. Tú sabes que yo no soy de los que se acobarda, pero esta vez siento que debemos tener mucho cuidado». Yo traté de calmarlo. Le dije que todo iba a salir bien, que éramos un equipo bien entrenado y que nada malo nos iba a pasar. Él solo asintió con la cabeza, pero su semblante seguía siendo de preocupación. Al día siguiente partimos hacia la zona de operaciones. Todo transcurría con normalidad. Realizábamos patrullajes y revisiones de rutina, pero nada fuera de lo común. Hasta que en una de esas rondas nos topamos con una camioneta que se movía de manera sospechosa. Inmediatamente activamos el protocolo de intervención y nos acercamos para realizar la inspección. Cuando nos aproximamos, pudimos ver que había varias personas a bordo, y al vernos intentaron darse a la fuga. Nosotros iniciamos una persecución y después de un rato, logramos interceptarlos. Al abordar la camioneta nos encontramos con una escena bastante perturbadora. Todos los ocupantes estaban fallecidos con signos de caos extremo. Nos quedamos impactados sin saber cómo proceder. Llamamos de inmediato a nuestros superiores para informar de la situación y solicitar apoyo. Mientras esperábamos, decidimos inspeccionar más a fondo el vehículo. Fue entonces cuando el Halcón, que se había adelantado un poco, nos llamó con urgencia. Cuando nos acercamos nos topamos con algo que nos heló el líquido vital. En una de las esquinas de la camioneta había una especie de altar improvisado con velas encendidas, algunas flores y figurillas de aspecto siniestro. Todos nos miramos sin saber qué decir. El Halcón, con voz temblorosa, nos dijo: «Les dije que algo malo iba a pasar. Esto no es normal. Hay algo más aquí, algo que no podemos explicar». En ese momento escuchamos un ruido proveniente del interior de la camioneta. Nos pusimos en alerta con las armas en mano y nos acercamos con cautela. Para nuestra sorpresa, encontramos a un hombre agazapado, temblando y murmurando palabras inintengibles. Lo sacamos del vehículo y lo revisamos, pero no presentaba heridas. Parecía estar en shock, como si hubiera presenciado algo terrible. Intentamos interrogarlo, pero no logramos obtener ninguna información coherente. Mientras tanto, llegaron los refuerzos que habíamos solicitado y se hicieron cargo de la situación. Ellos nos ordenaron regresar a la base, donde tendríamos que rendir nuestro informe. Durante el trayecto de vuelta, el Halcón no dejaba de mirar hacia el horizonte, con una expresión de preocupación en su rostro. Yo me acerqué a él y le pregunté que qué le pasaba, y él me respondió: «Carnal, esto no se va a quedar así. Algo raro está pasando, neta, y tengo el presentimiento de que nos vamos a volver a topar con esa cosa». Cuando llegamos a la base, fuimos interrogados exhaustivamente sobre lo ocurrido. Nos preguntaron por cada detalle y nos instaron a ser lo más precisos posibles. Después de horas de cuestionamiento, nos dieron permiso para descansar. Esa noche en los dormitorios, el Halcón y yo no podíamos conciliar el sueño. Cada vez que cerrábamos los ojos, las imágenes de la camioneta y el altar improvisado nos atormentaban. Al día siguiente nos informaron que habían enviado un equipo de investigación a la zona donde encontramos la camioneta. Nos ordenaron que nos preparáramos, pues volveríamos a salir a patrullar la misma área.
Cuando llegamos al punto de encuentro notamos que había un ambiente tenso entre nuestros compañeros. Algunos se veían visiblemente alterados y otros mantenían una actitud cautelosa. El oficial al mando nos reunió y nos explicó que el equipo de investigación había encontrado algunas pistas inquietantes. Al parecer, la camioneta pertenecía a un grupo del crimen organizado que se dedicaba a realizar rituales en altares improvisados en la sierra. Nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, pues según la información recabada, esos grupos estaban protegidos por fuerzas sobrenaturales y que cualquier intento de interferir en sus actividades podría traer consecuencias desastrosas. Todos nos miramos sin saber qué decir. El halcón con voz grave preguntó qué se supone que debemos hacer entonces. ¿Vamos a dejar que sigan haciendo esas cosas macabras? El oficial respondió: por ahora nuestra misión es mantener vigilada la zona y reportar cualquier actividad sospechosa. No deben acercarse a esos altares ni intentar intervenir. Recuerden que su seguridad es lo más importante. Dicho esto, nos dividimos en equipos y comenzamos nuestras rondas de patrullaje. El halcón y yo quedamos asignados a una zona de la sierra junto a otros 2 compañeros. Mientras avanzábamos por el terreno accidentado, el halcón no dejaba de mirar hacia los alrededores, como si buscara algo. De pronto señaló hacia una pequeña cueva que se divisaba a lo lejos y dijo: «Ah, mira, ¿ves eso?». Cuando enfocamos la vista pudimos distinguir una tenue luz parpadeante, como si se tratara de velas encendidas. Nos acercamos con cautela y al llegar, nos encontramos con una escena que nos heló todo el líquido vital. En el interior de la cueva había un gran altar con velas, flores, figurillas, y en el centro lo que parecía ser un cuerpo humano. Nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. El halcón con la voz temblorosa me dijo: «Te lo dije, carnal, esto no se va a quedar así, tenemos que hacer algo». Justo en ese momento escuchamos un ruido proveniente del fondo de la cueva. Nos pusimos en alerta y con las armas en mano, nos acercamos lentamente. Al llegar a la zona más profunda vimos que había una especie de pasadizo que conducía a una cámara más amplia. Nos miramos sin saber si debíamos entrar o no. Finalmente el halcón con determinación dijo: «Vamos, no podemos dejar que sigan haciendo estas cosas. Tenemos que detenerlos». Entramos al pasadizo con nuestras linternas iluminando el camino. Conforme avanzábamos, podíamos escuchar extraños susurros y sonidos que nos erizaban la piel. Llegamos a la cámara, y ahí en el centro se encontraba un altar aún más elaborado que el de la entrada. Nos acercamos con cautela y en ese momento vimos que algo se movía entre las sombras. Apuntamos nuestras armas, pero no logramos distinguir qué era. De pronto una figura se abalanzó sobre nosotros, emitiendo un grito aterrador. Nosotros reaccionamos de inmediato y abrimos fuego. La criatura o lo que fuera se desvaneció entre las sombras. Salimos de la cueva aterrados y regresamos a la zona de patrullaje lo más rápido que pudimos. Una vez allí el halcón y yo nos miramos sin poder creer lo que acabábamos de presenciar. Nuestros compañeros, al ver nuestras caras de espanto, nos interrogaron sobre lo sucedido, pero nosotros no lográbamos articular palabra. Regresamos a la base y de inmediato fuimos convocados por nuestros superiores. Nos cuestionaron exhaustivamente sobre lo que habíamos visto y hecho en la cueva. Intentamos explicarles, pero sabíamos que nos costaría trabajo hacerles entender la naturaleza sobrenatural de lo que habíamos enfrentado. Después de varias horas de interrogatorio, nos dieron la orden de no volver a acercarnos a esa zona. Nos advirtieron que cualquier intento de investigar o intervenir en esos rituales podría poner en riesgo nuestras vidas y también la de nuestros compañeros. Nos sentíamos frustrados e impotentes. Sabíamos que esos seres seguían cometiendo sus actos macabros y nosotros no podíamos hacer nada al respecto. El halcón con la mirada perdida me dijo: «Carnal, esto no se va a quedar así. Tarde o temprano tendremos que volver y enfrentarlos». Desde entonces, el halcón y yo hemos tenido que lidiar con las secuelas de esa experiencia. Ambos hemos tenido pesadillas recurrentes,
las que revivimos esos momentos aterradores. A veces incluso creemos escuchar susurros o también vemos sombras que nos acechan. Hemos intentado mantenernos alejados de esa zona, pero la inquietud y la sensación de que algo siniestro sigue ahí, acechando, no nos deja en paz. Sabemos que en algún momento tendremos que volver a enfrentar a esa fuerza sobrenatural, y esta vez no estamos seguros de poder salir ilesos. Por ahora solo nos queda esperar y estar alerta. Sabemos que tarde o temprano tendremos que volver a enfrentarnos a lo desconocido, y cuando ese momento llegue, estaremos listos aunque el miedo y la incertidumbre nos sigan atormentando en cada momento. Todo sucedió una noche silenciosa en el mar, el tipo de noche que te envuelve en una atmósfera de inquietud. La brisa golpeaba el rostro de los hombres en la cubierta, mientras el sonido de olas rompiendo contra el casco del barco se mezclaba con el murmullo distante de las máquinas. Estábamos en una misión de patrullaje por la costa, un recorrido que, aunque rutinario, siempre requería de nuestra máxima atención. La tripulación, compuesta por hombres y mujeres valientes, se movía con la familiaridad de quienes han pasado años juntos. Pero esa noche había algo en el aire que no podía ignorar. El reloj marcaba la medianoche cuando el radar comenzó a emitir señales erráticas. Al principio alguno de nosotros pensábamos que era un mal funcionamiento del equipo. Sin embargo, el oficial de turno, con su rostro pálido y nervioso, se acercó al capitán y le susurró algo al oído. La mirada del capitán se tornó seria y decidió que era mejor investigar. Mientras nos acercábamos a la ubicación indicada, la atmósfera se volvió más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Conforme nos acercábamos, la niebla empezó a remolinarse a nuestro alrededor, cubriendo el mar en un manto blanco que parecía devorarlo todo. La visibilidad se redujo drásticamente y el faro de proa apenas iluminaba unos metros frente a nosotros. Esa sensación de vulnerabilidad era palpable. Cada hombre en la tripulación compartía un silencio tenso, como si todos supiéramos que estábamos a punto de enfrentar algo desconocido. De repente, una luz brillante apareció en el horizonte. Era una esfera luminosa, flotando en el aire, pulsando como un corazón vivo. La luz era intensa, de un color azul brillante que contrastaba con la oscuridad que nos rodeaba en ese momento. El capitán, con la voz firme pero tensa, ordenó que nos acercáramos con cautela. La intriga y el miedo comenzaron a mezclarse en nuestros estómagos. A medida que nos aproximábamos, el barco empezó a temblar. Las vibraciones se sentían en los huesos, como si el mar estuviera vivo y enfurecido. La temperatura descendió de golpe y un escalofrío recorrió mi espalda. Era una sensación que nunca había experimentado antes, como si algo estuviera presente, algo que desafiaba nuestra comprensión de la realidad. La luz se hizo más intensa y en un momento los gritos comenzaron a resonar en el aire. Eran gritos distantes, vagos, como si alguien estuviera clamando desde las profundidades del océano. El capitán intentó mantener la calma, pero todos podíamos ver la preocupación en su rostro. Entonces, ante nuestros ojos atónitos, una figura comenzó a materializarse, que parecía desvanecerse en el aire. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos vacíos y tristes reflejaban una profundidad que melaba líquido vital. La figura se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia nosotros. En ese instante el tiempo pareció detenerse. La tripulación estaba paralizada, atrapada en un estado de asombro y terror. Yo sentí que el aire se volvía espeso, como si no pudiera respirar. La figura etérea miraba a cada uno de nosotros, como si estuviera buscando algo.
una respuesta o una conexión. De repente la figura dio un paso atrás y con un movimiento brusco se desvaneció en la luz. La esfera brillante se apagó de inmediato y el barco volvió a ser envuelto en la oscuridad. El sonido de las olas volvió a llenar el aire, pero el silencio de la tripulación era ensordecedor. Todos nos miramos buscando alguna explicación, pero no había palabras que pudieran describir lo que acabábamos de experimentar. Con el corazón latiendo con fuerza, el capitán ordenó que regresáramos al puerto. La misión esa vez fue olvidada. Estábamos atrapados en un momento que marcó nuestras vidas para siempre. Aquella noche el mar nos reveló un secreto que preferiríamos no haber conocido. Y como estas, hay muchas historias más. Mi nombre es Ángel Ramírez. Pertenezco a la Marina de México. Quiero contarles una experiencia que viví hace algunos años, cuando formaba parte de una unidad especial que patrullaba las costas de Sonora. Era el año 2016 y nuestra misión era vigilar una zona remota, cerca de la desembocadura del río Yaqui, debido a informes sobre actividades sospechosas en el área. Nos habían advertido que podríamos encontrarnos con los contras, quienes estaban dedicados al tráfico de sustancias y al contrabando de armas. Al principio todo parecía ir bien. Nuestros recorridos diarios por la costa y el estuario transcurrían sin mayores novedades, pero poco a poco comenzamos a notar cosas extrañas. Los animales del lugar, principalmente aves y reptiles, parecían evitar acercarse a ciertos puntos del área que teníamos asignada. Algunos de mis compañeros juraban haber visto sombras moviéndose entre la maleza. Incluso escuchaban susurros y ruidos que no lograban identificar. Pero cuando intentábamos investigar, no encontrábamos nada fuera de lo común. Eso nos generaba una sensación de inquietud y desconfianza. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un sonido que me puso en alerta. Provenía del estuario, cerca de donde teníamos amarrada la lancha. Me acerqué con cautela tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al muelle, vi algo que me dejó helado. Había una figura extraña, de unos 2 metros de altura, que parecía flotar sobre el agua. Su silueta era borrosa, como si estuviera hecha de niebla o de sombras. Tenía algo que me recordaba a una cabeza, pero no lograba distinguir rasgos definidos, y se movía de manera errática como si danzara. Yo me quedé paralizado, observando esa aparición. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto la figura se desvaneció, perdiéndose en la oscuridad del río. Tardé varios minutos en reaccionar y volver al campamento. Mis compañeros notaron mi estado de nerviosismo, pero no les dije nada sobre lo que había visto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, uno de los muchachos comentó que había tenido una pesadilla terrible. Soñó que una criatura lo arrastraba hacia el agua, hundiéndolo en las profundidades del estuario. Nosotros nos reímos un poco tratando de restarle importancia, pero la verdad es que a todos nos inquietaba la situación. Esa noche, cuando me tocó nuevamente hacer guardia, decidí estar más atento. Revisé minuciosamente el área sin perder la vista del río, y fue cuando entonces lo vi de nuevo. La misma figura extraña, flotando sobre el agua, moviéndose de manera errática. Esta vez me armé de valor y me acerqué un poco más, tratando de distinguir mejor sus rasgos, pero en cuanto hice el primer movimiento, la criatura se desvaneció, como si se hubiera hundido en el río. Frustrado regresé al campamento, sin poder entender lo que estaba pasando. El día siguiente, durante el desayuno, uno de mis compañeros nos contó que había tenido una experiencia similar a la mía. Dijo que durante su turno de guardia, vio una especie de sombra moviéndose entre los árboles cerca de la orilla. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció.
Empezamos a intercambiar más relatos sobre avistamientos extraños. Algunos hablaban de escuchar voces susurrantes provenientes de la espesura de la selva. Otros aseguraban haber visto ojos brillantes observándolos desde la oscuridad, y algunos más juraban haber sentido una presencia maligna rondando el campamento. Poco a poco el ambiente se fue volviendo tenso. Todos estábamos nerviosos y desconfiados. Mirábamos constantemente a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de peligro, y evitábamos alejarnos mucho del campamento, por miedo a encontrarnos con algo aterrador. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un ruido extraño que provenía del estuario. Me acerqué con sigilo, tratando de no hacer el menor movimiento, y fue entonces cuando lo vi, la misma figura extraña flotando sobre el agua, pero esta vez acompañada de otras sombras más pequeñas. Eran como siluetas de infantes que danzaban alrededor de la criatura principal. Yo me quedé paralizado, observando la escena sin saber qué hacer. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, y entonces la figura principal se giró hacia mí como si me hubiera detectado. Pude ver entonces que en lugar de un rostro, tenía una especie de máscara blanca, con rasgos deformes, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me quedé hipnotizado por esa visión, sin poder moverme. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador que me hizo reaccionar. Yo corrí de vuelta al campamento, buscando a mis compañeros. Todos estaban despiertos, pálidos y temblorosos. Uno de ellos, el cabo Ramírez, nos contó que había visto a uno de los soldados, el sargento Guzmán, ser arrastrado hacia el río por una criatura similar a la que yo había visto. Inmediatamente organizamos un grupo de búsqueda, pero por más que recorrimos la zona, no encontramos rastro alguno del sargento Guzmán, ni siquiera su arma o su equipo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa noche nadie pudo dormir. Todos estábamos atentos, con los sentidos alerta, esperando que esa cosa volviera a aparecer. Y así fue. Cerca de la madrugada, escuchamos un sonido que provenía del estuario. Al acercarnos, vimos a la figura flotante, rodeada de las sombras más pequeñas. Esta vez no me quedé paralizado. Abrí fuego contra la criatura, pero mis balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Entonces, las sombras más pequeñas se lanzaron hacia nosotros, con una velocidad sobrehumana. Tuve que retroceder mientras mis compañeros intentaban defenderse. Fue una batalla caótica y desesperada. Algunos de mis camaradas fueron heridos por esas criaturas, y yo mismo recibí varios rasguños y mordiscos. Finalmente logramos repeler el ataque y las sombras se retiraron, perdiéndose en la oscuridad del río. Después de esa noche todo cambió. El campamento se convirtió en un lugar de tensión y miedo constante. Nadie se atrevía a alejarse demasiado, y todos estábamos en alerta permanente. Incluso llegamos a reforzar la vigilancia, con turnos más frecuentes y mayor número de elementos. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, las apariciones y los ataques continuaban. Algunas noches veíamos a la figura flotante cómo rondaba el campamento, acompañada de las sombras más pequeñas. Otras veces, escuchábamos gritos y ruidos extraños provenientes de la selva. Y poco a poco, fuimos perdiendo a más de nuestros compañeros. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, como el sargento Guzmán. Otros fueron atacados y heridos por esas criaturas. Y aunque logramos sobrevivir, el trauma y el miedo se apoderaron de nosotros. Finalmente, después de varias semanas de esa pesadilla, llegó un equipo de refuerzo de la Marina. Nos relevaron y pudimos salir de esa zona maldita, pero el recuerdo de esas apariciones y ataques sigue atormentándome hasta el día de hoy. Nunca supe qué eran esas criaturas, ni por qué nos atacaban,
Algunos dicen que eran espíritus o seres de otro mundo. Otros creen que se trata de una maldición ancestral relacionada con el río Yaqui y la selva que lo rodea. Pero lo único que sé es que fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde entonces evito hablar de ello. Incluso me niego a regresar a esa zona, por miedo a encontrarme de nuevo con esas sombras. Y a veces en las noches, despierto sobresaltado creyendo ver esa figura flotante, observándome desde la oscuridad. No sé si alguna vez encontraré respuestas en lo que vivimos en aquel campamento, pero de lo que estoy seguro es que en ese lugar hay algo sobrenatural y peligroso que acecha a quienes se atreven a adentrarse en sus dominios, y yo, por mi parte, prefiero mantenerme alejado y guardar silencio sobre esa terrible experiencia. La ciudad de Cancún, conocida por sus hermosas playas y su vibrante vida nocturna, había sido transformada en un campo de batalla, en una lucha contra la maña. El grupo delictivo con las siglas CG había extendido su influencia en la región, y el caos se había convertido en una amenaza constante para los residentes y turistas. Como parte del Comando X, mi misión era erradicar esta plaga antes de que se convirtiera en una epidemia incontrolable. Esa mañana el capitán nos reunió en la base. Hemos recibido información sobre una reunión de alto nivel. Todo esto entre los líderes de la maña en un hotel abandonado en la zona hotelera. Necesitamos desmantelar esta operación de inmediato, dijo con una determinación, con su voz que era firme, pero con una tensión palpable en el aire. Todos sabíamos que lo que nos esperaba era peligro. A medida que nos preparábamos, el peso de la responsabilidad se hacía evidente. La vida de muchos dependía de nuestras acciones, y la idea de enfrentarnos a un grupo que no dudaba en usar el caos para proteger sus intereses me llenaba de inquietud. Revisamos nuestro equipo, asegurándonos de que todo estuviera en orden. La adrenalina comenzaba a correr por nuestras venas mientras nos dirigíamos a la zona hotelera. Al llegar, la escena era surrealista. Las palmeras se mecían suavemente en la brisa y el sonido de las olas rompía en la orilla, pero la belleza del lugar se veía empañada por la realidad que enfrentábamos. Las calles estaban desiertas y la sensación de que el peligro acechaba en cada esquina aumentaba. El caos que reinaba en Cancún era como una sombra que cubría todo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a avanzar hacia el hotel. A medida que nos acercábamos, la tensión se intensificaba. Sabíamos que los hombres de la maña estarían armados y listos para luchar. El capitán nos dio instrucciones claras. Vamos a rodear el lugar y asegurarnos de que no se escapen. Al llegar al hotel, la estructura parecía un vestigio de un pasado glorioso, pero el abandono y la decadencia eran evidentes. Hicimos un reconocimiento del lugar y el silencio era abrumador. En el interior se podía escuchar el murmullo de voces y la adrenalina comenzó a elevarse entre nosotros. Con una señal del capitán, entramos en el hotel. Las puertas chirriaron al abrirse y el eco de nuestros pasos resonó en el vestíbulo vacío. De repente, un grupo de hombres armados apareció de la nada, disparando a quemarropa. Las balas silbaron a nuestro alrededor y en ese instante el caos se desató. Recuerdo el momento en que vi a un hombre corpulento con un tatuaje de un dragón en su brazo. Parecía ser el líder del grupo. Su mirada era fría y calculadora, y su expresión reflejaba la arrogancia de quien se cree invulnerable. Sin pensar, levanté mi arma y disparé. La bala lo alcanzó en el pecho, pero en lugar de caer, se lanzó hacia un lado buscando cobertura. La lucha se intensificó y las balas volaban en ambas direcciones. El sonido de los disparos era ensordecedor. Mis compañeros y yo nos movíamos en coordinación, tratando de mantenernos juntos en medio del caos, pero esta situación era feroz y cada segundo contaba.
La adrenalina me empujaba a seguir adelante, pero la brutalidad de la situación comenzaba a desgastarme. Vi a un compañero caer alcanzado en la pierna. Cómo fue su grito de dolor que resonó en mis oídos mientras trataba de avanzar. Y en ese momento la realidad de lo que estábamos haciendo me golpeó con fuerza. No solo estábamos enfrentando hombres armados, estábamos lidiando con la desesperación y así como con el miedo de personas que habían sido atrapadas en un ciclo de caos. Finalmente logramos reducir a la mayoría de los hombres, pero el líder, el hombre del dragón, seguía en pie, herido pero decidido a luchar. La tensión se sentía y sabía que no podía dejar que escapara. Con un último esfuerzo me lancé hacia él intentando someterlo. El forcejeo fue brutal. Nos movíamos por el suelo golpeándonos y tratando de obtener el control. La rabia y el miedo se mezclaban en el aire, y en ese instante todo lo que había aprendido sobre la moralidad y también la justicia se vio desvanecido. Solo había un objetivo: detener a ese hombre. Con un giro logré desarmarlo y lo sometí en el suelo. Estaba respirando con dificultad, y en su mirada vi una mezcla de furia y desesperación. «No sabes lo que has hecho», dijo con una voz entrecortada. Sus palabras resonaron en mi mente, y una ola de duda me atravesó. ¿Realmente estábamos haciendo lo correcto? Mientras lo llevábamos fuera del hotel, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Habíamos capturado un líder, pero el caos había dejado cicatrices profundas en todos nosotros. La lucha no era solo contra hombres armados, sino contra un sistema que había devastado comunidades enteras. De vuelta en la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía vacía, mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La cara de esos hombres, la brutalidad de la lucha y el rostro de mi compañero herido. Todo se entrelazaba en un torbellino de emociones que parecía no tener fin. Días después revisamos los informes y nos enteramos de que el caos no había disminuido. El vacío dejado por la captura del líder había sido rápidamente llenado por otros, dispuestos a asumir el control. La sombra de ese grupo seguía acechando y la lucha parecía interminable. La vida en Cancún ha continuado, pero la sombra de estos malhechores siguen acechando. Como lo dije antes, la lucha no es solo contra hombres armados, es contra un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino sería largo y arduo, pero que también teníamos la responsabilidad de seguir adelante, de luchar por un futuro donde la paz y la justicia no fueran solo sueños lejanos. El viento soplaba frío en la llanura, y el paisaje árido se extendía ante mí, interrumpido solo por algunas colinas y un par de casas de adobe que parecían más sombras que estructuras. Habíamos llegado a esta región desértica para llevar a cabo una misión de reconocimiento, desmantelar una operación del narcotráfico que había crecido como una mala hierba en el corazón de la comunidad. La inteligencia había indicado que un cargamento importante de metanfetaminas iba a ser trasladado a un punto de venta, y nuestra tarea era interceptarlo. Mi unidad, un grupo de intervención táctica, estaba compuesta por hombres y mujeres entrenados para operar en situaciones extremas. Sabíamos que el enemigo no era solo un grupo de narcotraficantes, era una red bien organizada con recursos y conexiones que se extendían más allá de nuestra comprensión. Cada uno de nosotros estaba consciente de que el peligro era inminente, y el ambiente tenso solo intensificaba nuestra preparación. Al amanecer, nos reunimos en un pequeño refugio, un antiguo almacén que había sido abandonado. Mientras revisábamos nuestro equipo, el sonido del viento era casi ensordecedor, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndonos de lo que estaba por venir.
El desierto podía ser un lugar hermoso, pero también era implacable. Sabíamos que además de los narcotraficantes, el calor y la falta de agua podían convertirse en nuestros peores enemigos. Después de una breve reunión, comenzamos a movernos hacia nuestro objetivo. A medida que nos acercábamos al punto de encuentro, la tensión crecía. La comunicación era clave y cada uno de nosotros mantenía su mente centrada en la misión. En la distancia y el humo de un motor, el transporte de los narcotraficantes estaba en movimiento. Tomamos posiciones estratégicas en los cerros que rodeaban el área. Desde allí, podíamos observar el camino polvoriento que conducía a la aldea. Mi corazón latía con fuerzas mientras esperaba la señal. El sonido de un motor se hacía más fuerte, y pronto vi un vehículo pick-up acercarse, cargado de hombres armados. Sabía que era el momento de actuar. ¡Ahora!, grité a través del comunicador, y el silencio se rompió con el estruendo de nuestros disparos. Las balas silbaban en el aire, y en ese momento el caos se desató. Los narcotraficantes, sorprendidos, comenzaron a disparar en nuestra dirección. Mi entrenamiento tomó el control. La adrenalina me empujaba a seguir adelante. Cada disparo era un esfuerzo por proteger a mis compañeros y detener la amenaza. El vehículo se detuvo abruptamente y los hombres armados comenzaron a salir, buscando refugio detrás de cualquier cosa que pudieran encontrar. Mi compañero, el sargento Torres, se movió rápidamente hacia una posición más cercana. Lo vi disparar con precisión, neutralizando a uno de los narcotraficantes que intentaba tomar una mejor posición. El sonido del tiroteo era ensordecedor y la tierra se levantaba a nuestro alrededor, una nube de polvo y escombros que hacía que todo se sintiera surrealista. La realidad de lo que estábamos haciendo se abalanzó sobre mí, pero no había tiempo para dudar. La misión era clara: detener la transferencia de productos ilícitos y proteger a la comunidad. Mientras avanzábamos, noté un hombre que parecía ser el líder del grupo, gritando órdenes a sus hombres. Tenía una mirada de furia y desesperación, y su actitud era la de alguien que no se rendiría fácilmente. Sabía que debía actuar. Con un gesto me moví hacia un lado, buscando una mejor línea de tiro. El viento soplaba con fuerza, y cada respiración era un recordatorio de que debía mantener la calma. Finalmente, logré encontrar una posición adecuada. Mi rifle estaba firme en mis manos y apunté. El líder estaba a unos 20 metros de distancia, y su mirada se encontró con la mía. En un instante apreté el gatillo. El disparo resonó en el aire y el hombre cayó al suelo, su cuerpo desplomándose como un muñeco de trapo. El impacto fue inmediato. Sus hombres comenzaron a desmoronarse y el miedo se apoderó de ellos. A medida que la batalla continuaba, me di cuenta de que los narcotraficantes estaban perdiendo terreno. La confusión y el caos reinaban entre ellos y comenzamos a avanzar. Cada paso que daba era un esfuerzo por mantener la presión. Había un sentido de camaradería entre mis compañeros, una conexión que se forjaba en medio del fuego cruzado. Sin embargo, en medio del combate, el sonido de un disparo resonó cerca de mí. Me agaché instintivamente y vi a uno de mis compañeros caer al suelo herido. La realidad de esta situación se hizo presente de inmediato. La adrenalina que me había mantenido en marcha se desvaneció, reemplazada por un frío escalofrío que recorrió mi espalda. ¡Cobertura!, grité mientras me movía hacia él. Sabía que debía actuar rápido. Mientras disparaba en dirección a los narcos, otros compañeros se unieron a mí para cubrir a nuestro herido. A pesar del caos, la coordinación entre nosotros era evidente. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, y la urgencia aumentaba con cada segundo que pasaba. Logramos estabilizar a nuestro compañero y lo arrastramos a un lugar seguro. La batalla seguía en curso, pero había una sensación de determinación que nos envolvía. No solo estábamos luchando contra hombres armados,
Estábamos luchando contra un sistema que había devastado comunidades y también arruinado vidas. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, logramos tomar el control de la situación. Los narcos se dispersaron y el silencio comenzó a caer sobre el desierto. Miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros exhaustos, pero todos con la mirada de un trabajo bien hecho. Ese día habíamos interceptado el cargamento y esa victoria fue un paso más en la lucha que teníamos contra el narco. La mañana se presentó cálida y húmeda, el tipo de día que a menudo presagia tormentas en la selva. La humedad se adhirió a mi piel como un manto, y el sudor comenzaba a deslizarse por mi frente. Era mi segundo despliegue en esta región, un área conocida por su densa vegetación y por ser un bastión de los cárteles de sustancias ilícitas. La misión fue clara: desmantelar un laboratorio de procesamiento de polvo que, según la inteligencia, operaba en las profundidades de la jungla. La unidad, un grupo especial de operaciones, estaba compuesta por integrantes que habían sido seleccionados por su valentía y capacidad para trabajar bajo presión. Sabíamos que el enemigo era astuto y que no dudaría en usar el caos para proteger sus intereses. A medida que avanzábamos, la tensión en el aire era casi tangible. Los sonidos de la selva se mezclaban con el murmullo de nuestras voces, mientras manteníamos una comunicación constante, asegurándonos de que cada uno supiera su papel. El camino hacia el laboratorio era un laberinto de árboles, lianas y barro. Cada paso que dábamos era un esfuerzo por no hacer ruido, conscientes de que en cualquier momento podríamos toparnos con un grupo de guardias armados. Había algo inquietante en la tranquilidad del entorno. El canto de los pájaros había cesado, como si la selva misma supiera que estábamos allí. Después de horas de caminata, llegamos a un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Desde la distancia, pudimos ver el laboratorio, una estructura improvisada hecha de pallets de madera y lona, camuflada entre la vegetación. Los hombres que trabajaban allí no eran simples campesinos, eran narcos, hombres que habían hecho un pacto con el diablo y que no dudarían en disparar si se veía amenazada su operación. Nos agrupamos y revisamos nuestros planes una vez más. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar, y el éxito de la misión dependía de nuestra capacidad para trabajar en conjunto. La estrategia era simple: rodear el laboratorio, tomar posiciones y asaltar simultáneamente. Con un gesto de la mano di la señal. Cada uno se movió a su puesto, y el silencio se volvió una presión palpable. Los minutos se sintieron como horas mientras esperábamos la señal para avanzar. Finalmente, el sonido de un silbido corto resonó en el aire, y todos nos lanzamos hacia adelante. La operación se desarrolló con precisión, y pronto estábamos dentro del perímetro del laboratorio. La escena que se desplegó ante mí era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro tratando de organizarse, mientras otros intentaban escapar. A medida que avanzaba había un hombre en particular que parecía ser el líder. Tenía una mirada dura, y su actitud no dejaba lugar a dudas. Era un narcotraficante experimentado. Sin pensarlo, saqué mi arma y apunté, pero en ese momento un disparo resonó cerca de mí. La adrenalina me envolvió, y el instinto de supervivencia tomó el control. Me agaché y busqué cobertura detrás de un barril. Los disparos eran constantes, una mezcla de balas y gritos que llenaban el aire. La confusión reinaba, y en un momento de lucidez decidí que debía actuar. Sabía que si dejaba que ese hombre escapara, podría significar un gran problema para nuestra misión y para la seguridad de muchas personas. Con determinación, me moví a través del laberinto de barriles y maderas. Sentí el peso del rifle en mis manos, y en cada paso calculaba las posibilidades. El hombre ya estaba a unos pocos metros de mí, concentrado en su teléfono, como si ordenara a sus hombres que se reagruparan.
En un instante logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. La distancia entre nosotros se cerró y en un momento de tensión apreté el gatillo. El sonido del disparo resonó en mis oídos y vi cómo el hombre se desplomaba al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor y la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó como un mazo. No era solo un enemigo, era un ser humano, alguien que había tomado decisiones que lo llevaron a ese camino, pero no había tiempo para reflexionar. Despertando de mi trance volví a la lucha. Mis compañeros estaban en la misma pelea y el caos reinaba en nuestro alrededor. Los narcos estaban siendo superados, pero no sin resistencia. Sentí una ráfaga de bala cerca de mi cabeza y rápidamente busqué refugio. El sudor corría por mi rostro mientras intentaba mantener la calma, recordando mis entrenamientos previos. El combate se intensificó. Los gritos de mis compañeros y el sonido de las balas llenaban el aire. Cada vez que disparaba era un recordatorio de por qué estábamos allí, para desmantelar una red que devastaba vidas, pero también era un recordatorio de que cada disparo tenía un costo. Cada bala que disparaba era un paso más hacia un futuro incierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos tomar el control del laboratorio. Los narcos se habían dispersado y el silencio comenzó a instalarse de nuevo. Aunque el eco de la batalla aún resonaba en el fondo, miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros cansados, pero todos con esa satisfacción de que cumplimos con nuestra misión. El líder caído estaba allí, y aunque había logrado cumplir con mi objetivo, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. La lucha no era solo contra hombres armados, era una lucha contra un sistema que ha atrapado a tantas personas en un ciclo de caos y desesperación. La ciudad de Tijuana se alzaba a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar vibrante y caótico, donde la vida y la muerte coexistían en un delicado equilibrio. Había estado en el Comando X durante años, y cada misión que realizábamos en esta región me dejaba con cicatrices emocionales que nunca sanarían del todo. El caos de grupos delictivos era una sombra que se cercenía sobre nosotros, y en esos momentos la línea entre el deber y la moralidad se difuminaba. Esa mañana el capitán nos convocó en la base. Había rumores sobre un nuevo líder que operaba en la zona, conocido como el Chacal. Su ascenso al poder había resultado en un aumento del caos y la extorsión en Tijuana. Debemos capturarlo antes de que cause más daño, dijo el capitán. Sus palabras resonaron en la sala, y todos sabíamos que la misión sería peligrosa. Nos equipamos rápidamente revisando nuestro armamento y asegurándonos de que cada uno de nosotros estuviera preparado. La adrenalina comenzaba a fluir mientras nos dirigíamos a la ciudad. Al llegar el ambiente era tenso. Las calles estaban llenas de gente, pero había un aire de inquietud que era difícil de ignorar. El caos que se había azotado en la ciudad había dejado una huella profunda en la población, y cada mirada que cruzábamos parecía cargada de miedo. La inteligencia nos había llevado a un barrio en particular, conocido por ser uno de los bastiones del dicho grupo. Nos dividimos en grupos y comenzamos a movernos, cada uno de nosotros consciente de que la vida de muchas personas dependía de nuestra capacidad para llevar a cabo esta misión con éxito. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más pesada, como si su ciudad misma supiera que estábamos buscando a un hombre que había sembrado el terror en su corazón. Después de horas de búsqueda, finalmente recibimos la señal. El Chacal se encontraba en una casa de seguridad, en una zona aislada del barrio. Nos dirigimos hacia allí, el corazón latiendo con fuerza. La adrenalina corría por nuestras venas al acercarnos al objetivo. Sabíamos que el elemento sorpresa era crucial para nuestra seguridad. Al llegar, el capitán hizo una señal para que nos detuviéramos. Vamos a rodear la casa y asegurarnos de que no pueda escapar. Nosotros nos movimos en silencio,
cada paso cuidadosamente calculado. La tensión era palpable en el aire, y el silencio de la noche se sentía opresivo. Podía escuchar el murmullo de mis compañeros, y la incertidumbre se apoderó de mí. El capitán dio la señal y entramos al edificio. El sonido de la puerta al abrirse resonó en el interior. La casa estaba oscura y desordenada, con muebles rotos y un ambiente de abandono. A medida que avanzábamos, la tensión aumentaba. Sabíamos que el chacal no se rendiría sin pelear. De repente un disparo resonó en la ciudad y el caos se desató. Las balas comenzaron a volar y el sonido de las armas llenó el aire. Recuerdo el momento en que vi a un hombre salir corriendo de una de las habitaciones. Era él. Su mirada era feroz y en su rostro se reflejaba una mezcla de determinación y desesperación. Sin pensarlo disparé. La bala silbó por el aire y el impacto de mi tiro lo alcanzó en el hombro. Su grito de dolor resonó en mis oídos y vi cómo se tambaleaba, pero no se detuvo. En su lugar, se lanzó hacia un lado buscando refugio. La adrenalina me empujaba a seguirlo, pero era consciente de que no podía dejarme llevar por la rabia. La pelea se intensificó. El chacal era astuto y rápido, y se movía como un depredador. Las balas pasaban silbando a mi alrededor mientras intentaba mantener la calma. Sabía que tenía que ser estratégico. No se trataba solo de capturarlo, sino de hacerlo con vida. Finalmente, logramos acorralarlo en una habitación trasera. El capitán, con su voz autoritaria, ordenó que nos detuviéramos. «¡No terminen con su vida! Solo necesitamos capturarlo», gritó. En ese momento la tensión entre la misión y la moralidad se volvió abrumadora. El chacal estaba herido, pero aún podía luchar. Su mirada era desafiante, y su orgullo como líder de ese grupo lo mantenía en pie. Con un último esfuerzo logramos someterlo. El chacal cayó al suelo y su mirada de furia se convirtió en resignación. «No sabes lo que has hecho», dijo con su voz temblorosa. «Este lugar se desmoronará sin mí». Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que no solo habíamos capturado a un criminal, habíamos desmantelado un sistema que había alimentado el caos durante años. Mientras lo llevábamos fuera de la casa, la realidad del costo de nuestra misión se hizo evidente. Esa situación había dejado su marca en todos nosotros. Habíamos logrado capturar a uno de los hombres más peligrosos de la región, pero las secuelas de nuestras acciones comenzaban a aflorar. La lucha contra el crimen no era solo una batalla física. Siempre he considerado que es una lucha por el alma de una comunidad que había sido devastada por años de sufrimiento. De vuelta a la base, el ambiente era sombrío. La victoria se sentía rara. Mientras atendíamos a los heridos y reflexionábamos sobre lo ocurrido, comprendí que el verdadero desafío no era solo capturar a los líderes del crimen, sino abordar la raíz del problema. El caos no desaparecería con una captura de un solo hombre. Siempre ha sido un ciclo que requiere un enfoque mucho más profundo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de esa lucha se repetían en mi mente. La determinación de mis compañeros, la mirada desafiante del chacal, el eco de las balas, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones, y la sensación de impotencia comenzó a apoderarse de mí. Esta pelea no es solo una cuestión de seguridad, sino una lucha por la justicia y la esperanza en medio de la oscuridad. A medida que pasaban los días, la sombra de ese grupo delictivo seguía acechando. Sabíamos que la captura del chacal no marcaría el fin del caos. Había otros líderes que esperaban llenar el vacío dejado por su captura, y el ciclo de líquido vital continuaría. La lucha contra ellos no es solo cuestión de enfrentamientos y balas, es un esfuerzo colectivo por recuperar la dignidad de las comunidades, por ofrecer alternativas al caos. Y mientras continuábamos con nuestra misión en ese entonces, sabíamos que el camino era largo y arduo, pero también que no teníamos otra opción para seguir adelante. La vida en Tijuana siempre ha continuado igual, pero existe una sombra que lo sigue acechando.
recordándoles que la lucha no ha terminado. Con cada operación, con cada enfrentamiento, siempre se van a enfrentar a un enemigo que es más que un grupo armado. Es un sistema que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad y también el terror constante que se vive día a día. Historias de terror de la internet.